Hola, bienvenidos a tu espacio Vida Wellness, tu guía de medicina preventiva. Yo soy Luis Campos Jorge, radiólogo de Santiago, y hoy empezamos el segundo capítulo de esta primera temporada de Vida Wellness con dos amigos queridos, el doctor Benjamín Hernández, neumólogo, y su hijo, también neumólogo, donde vamos a repasar, a revisar y a poder explorar las guías preventivas de la enfermedad pulmonar. Jóvenes, bienvenidos, Benjamín, doctor Muchas Hernández. gracias. Muy buena. Gracias por la invitación. Y me gustó eso. Parece que vamos a hacer como una serie. Es una serie. Tipo televisión, tipo Es el película. primer episodio, Tipo, estamos primer en el episodio. segundo episodio de esta innovación. La idea, doctor Hernández, es poder transmitir a la población de manera llana, de manera horizontal, entendible, qué hacer para evitar y mejorar la salud de tus pulmones. Y le paso la palabra a Benjamín. Benjamín, ¿por qué médico? ¿Por qué tú eres médico? Una pregunta interesante. Primero, tú sabes que los médicos normalmente tienen muy mal llevadera la matemática y la física. Entonces, yo me imaginaba, pero desde muy pequeño, que yo no podía manejar intelectualmente lo que era cómo se fabrica una casa, los logaritmos, el álgebra, etcétera. Bueno, el álgebra vino un poquito después. Pero yo entendía, primero por varias causas. Yo desde pequeño sabía que iba a ser médico. El asunto de matemática, eso vino después, pero realmente yo era muy malo en matemática y física. Mi papá decía y comentaba que en los Hernández había de todo menos un médico. Entonces habían odontólogos en esa época, ahora son estomatólogos, abogados, o sea, tenían ganaderos, agricultores, había de todo, comerciantes, excepto un médico. Y siempre quiso como que también en su familia hubiera un médico. Dicho sea de paso, nosotros somos 5 hermanos, 4 hembras y un varón. El último fui yo, o sea, vamos a decir que es Benjamín de la casa, hijo menor y preferido de la casa, nombre masculino. Bueno, por suerte salí masculino porque después de 4 hembras uno no sabe. Entonces, yo siempre me incliné por la parte de medicina. Inicialmente mi papá tenía problemas cardiovasculares y me enfoqué, vamos a decir, 7, 8 años que iba a ser cardiólogo. Luego, por alguna razón X, me incliné por la neumología. Pocos neumólogos en el país cuando yo salí a hacer mi residencia en España. Y realmente incluso cuando yo llegué a la ciudad, los neumólogos se podían contar con los días de las manos y sobraban manos. Dímelo a mí, yo era interno cuando tú llegaste en el año 85. Tú llegaste en el 85. Correcto, final de 85. Tú eras mi Y interno. yo estaba rotando por medicina interna y me tocó el primer día rotar contigo en el ala norte de... Se llamaba así, Quinta Norte. Quinta Norte. Correcto, me acuerdo Y ahí perfectamente. empecé yo contigo a conocer un poco la neumología práctica. Correcto, así fue. Y Es Raimundo, interesante. me imagino que tú seguiste los pasos de tu papá. Sí, ¿Cuál fue la sí. motivación? En realidad, todo es heredado. Fue una pasión heredada desde que tengo inicio de conciencia. Y por la neumología. No podía operar, no me gustaba el embarazo y la parte pediátrica. Eso estaba muy, muy claro en mí. Y siempre iba a ser algo clínico. De la parte clínica decía, bueno, si hay tantas cosas clínicas, ¿por qué no ser la misma clínica que hace mi papá? Definitivamente. Clínica Muy bien, respiratoria. muy bien. Y tenemos cierto parecido, diría que el 95% de las cosas parecidas. Matemática no somos buenos, física no somos buenos. Una gerencia directa ahí, esa genética. Definitivamente, él puso el camino. Usted conoce lo difícil que es ser médico, ¿verdad? Claro. No se lo tengo ni que, Claro. ni que hablar a los dos. Claro. Pero dentro de lo difícil que es el camino, él lo puso bastante suave al yo elegir ser neumólogo. Ya el pleito me lo tuve que tirar yo. También, muy bien. Pero era neumología. Y claro, ayudar, servir. La familia tiene mucha vocación de servicio, es una familia dedicada al servicio. Qué bueno. De los dos, de los Hernández y de los Stern. Ahí, si contamos ahora, no cuando él decidía ser médico, contamos, hay 15 médicos. Ya. Sí, 15. Salieron de esas Sí, camadas. son Qué bien. 15 y todo dedicado al servicio, una profesión muy bonita. Bueno, Escúchame, Luis, yo recuerdo, y esto es una anécdota, estando en México, ustedes que vinieron egresados de esa universidad mexicana, que realmente son un ícono de Latinoamérica y quizás del mundo, algunas de ellas. Yo recuerdo haber estado en una plazoleta y ver unos estudiantes residentes vestidos de blanco con el logo del INER
Y yo le dije a mi esposa que estábamos en algún congreso. Todavía Raimundo era residente de medicina interna en el Hospital Metropolitano, que duró 4 años en eso, ahora son 3. Yo le decía, yo quisiera verlo a él aquí, en México, con ese logo del INER haciendo medicina respiratoria en la catedral de la neumología, le llaman al INER. Entonces me dijo, sí, pero vamos a ir donde la guadalupana para que tú le pidas eso, porque mi mujer es muy creyente realmente. Y fuimos allá y yo le pedí que me ayudara con eso, o sea, como una relación directa con la Virgen. Y finalmente después lo vimos, porque llegamos a ir muchas veces a México a ver a congresos, y por supuesto nos juntábamos con ellos, hacíamos ellos en su hospital y nosotros hacíamos vida de turismo, y íbamos a los congresos juntos. Y caramba, mira cómo se me dio esto. Melissa también estudió en la universidad pública, que es muy difícil de entrar en la UNAM, a hacer endodoncia. Sí. Se pasó como casi 3 años allí. Y Ana Paula es psicóloga, tiene un preescolar. O sea que son todos ligados a la medicina. Mi esposa es odontóloga. Tengo sobrinos, oftalmólogos. O sea que tenemos un tío de Raimundo Primo, Herbert, es oftalmólogo también muy reconocido en el país. Y así hay de todo. Y yo realmente me alegro mucho de que él haya estudiado neumología, porque él decía que si no era neumólogo, él no iba a ser médico. Bien, le impactaste entonces, la impronta tuya impactó bastante. Bien, señores, este es un espacio donde vamos a tratar de transmitir de manera llana, de manera horizontal, entendible al público que está conectado, que nos ve, que nos escucha a través de las plataformas, cómo hacer prevención en medicina, y en este caso en neumología, que es la especialidad que cuida los pulmones. ¿Cómo le podemos transmitir, Benjamín, a nuestro público cómo cuidar, cómo prevenir enfermedades respiratorias? Hay cosas puntuales que los pulmones no aceptan, no les gustan. Son enemigos del sistema respiratorio. Entonces la gente tiene que entender, por educación y por sapiencia y para cuidar su entorno respiratorio, qué cosas no deben hacer. Por ejemplo, nosotros que vemos, no solamente en películas, sino nosotros en nuestro país, a pesar de que hay una prohibición de eso en los sitios públicos, el uso de juca. Eso realmente... Hablemos de la juca. Hablemos de la juca. ¿Qué daño hace la juca? Bueno, lo primero es que tú sabes que la gente lo pasa de una boca a otra, lo cual me parece a mí, aparte de lo dañino y, excúsenme la palabra, asqueroso que es pasarse ese pitillo de boca en boca. Tú sabes por qué, ¿verdad? Por la transmisión que puede haber del VIH, tuberculosis, hongo. O sea, muchas patologías pueden transmitirse de ahí a ahí. Entonces, le ponen demasiadas cosas al tabaco, adicionales, sustancias más nocivas todavía, y eso cuando entra al pulmón, señores, al árbol respiratorio, eso es detonante para la patología pulmonar. Los pacientes se agravan si son asmáticos, si tienen enfermedad obstructiva o fibrosis pulmonar o cualquier patología cardiovascular, o simplemente es una persona joven, el joven va a desarrollar patología respiratoria. Incluso hemos tenido, y Raimundo lo sabe, pacientes muy jóvenes con neumonías realmente graves que han sido necesariamente ventilados por un problema de una neumonía muy grave, de muy difícil manejo, y solamente su historial es usar juca o vapet. Entonces, también vemos cómo niños de 12 y 13 años ya están con los cigarrillos electrónicos y los vapet. Eso es grave. Entonces, los padres y, vamos a decir, las instituciones de salud a nivel mundial y a nivel local deben tratar de hacer vamos a decir, unos estudios favorables para que la gente entienda lo dañino que es eso, bueno, y traten de evitar ese mal uso. Este mensaje que tú has mandado es un mensaje contundente. La gente quizás no piensa el daño, el alcance. Es un problema de salud pública, estoy viendo. No es un tema superficial. Esto es mortal, porque te puede llevar un EPOC, te puede llevar una enfermedad obstructiva crónica. Le cuesta al Estado, le cuesta al paciente por un tema de diversión. Entonces, qué bueno que tú has mandado ese mensaje y qué más podemos abundar en eso. Y recordar que, como dice el doctor Benjamín, todo lo que entra al pulmón es nocivo porque es un cuerpo extraño.
y va a hacer que el bronquio se vuelva hiperreactivo. Así como cuando te da un golpe en la piel se inflama. Si entra el humo al pulmón, el pulmón va a ponerse más lábil. A hincharse, digamos. Hincharse, hincha. y ñoño, se pone ñoño y los pacientes comienzan a hacer enfermedades como el asma, que no son asmáticos, pero llegan apretados. Y también la nicotina, nos olvidamos de la nicotina, pero la nicotina tiene una repercusión cardiovascular. Entonces, todo lo que entre en humo, en vape, en tabaco número 1, ¿verdad? Tabaco convencional, prendido, el cigarrillo Marlboro o en cual sea, ¿verdad? Que se prenda, eso es el número 1. Los otros son menos agresivos, pero son igual de dañinos. O sea que un vapor y nuestro cigarrillo electrónico te hace tanto daño como te haría un cigarrillo. Te haría daño a nivel, lo que ya sabemos del cigarrillo desde el 1816, que le daba cáncer a la gente y EPOC. Ahora esta generación va a ser la responsable de escribir las enfermedades pulmonares crónicas que desarrollaría esta generación por el vape, que se usa más que un cigarrillo normal, por la juca, que se dan más copazos, por el mismo yulo, lo que sea. Cualquier dispositivo que no sea cigarrillo convencional se usa más, porque la gente está en todo el tiempo está usándolo y absorbiéndolo. Esta generación va a escribir lo que va a pasar, porque se están haciendo estudios. Donde yo estudié se hacían estudios libres, donde el paciente que consumía cigarrillo electrónico o marihuana pasara de manera voluntaria a estudiarse vía tomografía de tórax de alta resolución, que usted sabe muy bien, y vía función respiratoria, para en un futuro ver qué va a pasar. Pero el tabaco, lo que sí sabemos, se veía un grupo de pacientes en Inglaterra, en el 1816 comenzaron a desarrollar bolas y se dieron cuenta, mira, pero todos esos pacientes son fumadores, tienen un tumor, tienen cáncer. ¿Qué hacen todo ellos? Ellos fuman. Se rehace la reporte de la literatura como aquella ven el VIH, que no era leucemia, que era VIH. Entonces así se comienza a quitar que el cigarrillo era bueno para fumar. Era una moda, era la película de Hollywood te invitaban a fumar. Exactamente. Había unas mismas casas manufactureras de este producto que incentivaban. Entonces el mensaje contundente es a la juventud, a los no tan jóvenes, la juca, cualquier dispositivo, hace daño. Hace daño. Eso es una campaña que se debiera abrir. Hace daño. De bajar el consumo de esta. Hace daño y agrega costos al sistema de salud, porque en el Hospital Cabral Ibáez, donde yo laboro, ningún departamento te está admitiendo a una cirugía si usas juca o vape, porque si hay problemas después, puede ser demandado si no lo valora el neumólogo. Entonces pierden tiempo quirúrgico, tienen que ir con nosotros a hacer espirometría y tienen que ir a tomarse, tal vez hacerse una tomografía, radiaciones que no necesitaban. Entonces se está volviendo un círculo vicioso de daño al paciente. Fíjate, Luis, y quizás no es solamente que hace daño, no, es que hace mucho daño. Y nosotros, y tú lo sabes, y muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo, van a pensar, pero ¿qué tanto daño puede hacer? Bueno, nosotros no podemos definir en este momento, porque no tenemos estudios comparativos entre el fumar cigarrillo convencional y el uso de dispositivos. Recuerden ustedes que los dispositivos en un momento entraron para que la gente dejara de fumar. Con eso, esa fue la venta. Eso es lo que yo le tiro al público. ¿El anzuelo? El anzuelo. El público agarra el anzuelo y arranca. Y hay pacientes, por ejemplo, que se tiran 20 cositas de estas. 20, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman? Bueno, los cigarrillos no convencionales. Cigarrillos no convencionales. O sea, usando eso porque además tienen mayor accesibilidad a usarlo en sitio porque no da tanto humo como el cigarrillo normal. O sea, no está prohibido como el cigarrillo. Exactamente. Entonces aquí hubo una campaña donde tú no podías fumar en sitios específicos, que tenían que salir a la calle, y en muchos sitios fuera del país, tú ves, por ejemplo, que la gente sale de la oficina a fumarse 2 pitillos y entra adentro, no lo pueden hacer afuera. Entonces, eso debe ser regulado y debiera ser multado. O sea, que tuvieran personas, salud pública, que tuviera un personal para eso, y sencillamente el establecimiento público, privado, de relajación, de comida o de lo que sea, que maneje esa práctica negativa para los demás que no usan eso, que le hace muchísimo daño, el humo de segunda mano, entonces debe mutarlo. La misma política que con el cigarrillo, eso debiera ser así. Bueno, pues pasando ya a la parte de enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, virales, que es uno de los temas que desde que empezó la pandemia nos viene preocupando, la cantidad de variedades de virus, el COVID, el sincitial respiratorio,
La La influenza que está nunca se muy... acaba. ¿Qué podemos decirle como guía, como prevención? ¿Cómo educamos a los amigos que nos están viendo? Luis, antes que el doctor hable de esa parte, es bueno que la gente entienda que en este momento, ahora, el COVID y la influenza, tanto A como tipo B, está alta. Entonces, nosotros que estamos para prevenir en este programa, que es, creo, una gran iniciativa tuya y de tu grupo, que la gente entienda que si va a un sitio donde hay muchas personas, o un centro hospitalario, un banco o un supermercado, señor, y usted tiene cierta comorbilidad, póngase su asunto. Define comorbilidad para que la Claro, gente entienda. ¿Qué es comorbilidad? Perdón, sí, comorbilidad. Por ejemplo, son pacientes que tienen cierta edad, La edad es un factor. edad extrema de la vida, o que además de edad extrema de la vida tenga alguna patología adicional. Por ejemplo, diabetes, paciente fumador, paciente renal crónico en o no hemodiálisis, paciente con patología del tejido conectivo, pacientes con problemas hematológicos, pacientes que han sido tratados largo tiempo, bien tratados, por ejemplo, el uso de esteroides, pacientes que han recibido quimio, radioterapia por alguna condición, son pacientes que son inmunocomprometidos. Entonces ahí viene, esos son los pacientes que tienen comorbilidades para desarrollar esa patología con más facilidad que una persona sana de 40 años. Se le pega más fácil. Se le pega más fácil. Entonces, esas son la gente que yo quiero que ustedes lo hagan, y sobre todo en sitios hospitalarios, y se pongan su mascarilla, señores. No está de más. ¿Cuánto pasamos nosotros usando mascarilla? Por usarla 2 o 3 semanas, que tenemos un pico ahora. Dicho sea de paso, en el día de hoy el COVID bajó bastante, hasta un 40%. Hay creo 400 y pico de casos hoy positivos. Pero nosotros hace 3 meses no teníamos ningún caso. Correcto. Entonces, ojo a eso y prevención. Prevención con sus mascarillas. Desde la más simple, para los que no tienen grandes patologías adicionales, hasta la mascarilla original, la buena, lo que decíamos nosotros, la mascarilla que usan los ricos, como un relajo, ¿verdad? Que es la N19, que es la mascarilla que protege más contra esos virus gripales, COVID, virus sincitial respiratorio y cualquier otro tipo de patología, incluso bacteriana. No, bueno, la medicina respiratoria siempre va a tener prevención en la infecciosa y en la no infecciosa. En la no infecciosa, como usted bien decía, el cáncer es lo que más nos llama la atención porque es lo que más mata al hombre. El tercero que más mata en mujeres, después de colon y mama, ¿verdad? En la tercera etapa. Entonces, en la parte de infecciosa, en la parte... Y en esta parte infecciosa, que es la que vamos, ¿verdad? Ahora estamos hablando ahora, es vacunación y medidas de higiene y control de comorbilidades, como decía el doctor. Ok. Un ciudadano normal que quiera protegerse de estas enfermedades tiene la opción de la vacuna de la influenza, por ejemplo. Sí, ¿ustedes recomiendan la vacuna de la influenza? Sí, ¿a partir de qué edad, con qué frecuencia? Todo ser humano, después de los 6 meses de vida, embarazada no importa el trimestre, todos los pacientes que no estén enfermitos, ¿verdad? Con una gripe, un catarro, una infección de vía urinaria, claro, deben de ponerse una vez al año, comenzando septiembre, octubre, la vacuna de la influenza. Eso es un mandamiento. Después viene la vacuna del COVID, que ahora mismo veremos lo que va a salir. Siempre ha existido la vacuna del neumococo, en sus diferentes variantes. Las vacunas neumococo previenen enfermedades invasivas de neumococo, el estreptococo neumonía, lo que más causa neumonía. Te ponen una vacuna si tienes un factor de riesgo, como lo que ustedes mencionaban. En este caso sería con un factor de riesgo. Pero la influenza La influenza es todo el mundo, por la alta mortalidad que tiene. Y lavado de manos. Y la mascarilla cuando sea necesario. No bajar la guardia. No bajar la guardia. Entonces, ¿quiénes son los grupos prioritarios? Son los pacientes que mencionaba el doctor Benjamín, porque le da peor. ¿Qué alerta debe tener un paciente que piensa que tiene una gripe, que está resfriado y pudiera ser una influenza? ¿Cuál puede ser la bandera que levante para decir, voy al médico porque creo que puedo tener una influenza? Nosotros siempre le decimos a los pacientes, el adulto no debe de tener fiebre. Un adulto tiene fiebre en el trópico donde vive, tiene que hacerse mínimo un hemograma. Entonces, si usted tiene fiebre, no dure 2 días antes de avisarle a su médico, que sobran los médicos. Fiebre en el adulto,
con dolor de cuerpo intenso, como si tuvieran caído a palo, dicen los pacientes, y falta de aire, debe de acudir inmediatamente a urgencia. Porque esos son los síntomas clásicos de la influenza. No es tanto el moco en la nariz ni la tosecita, es el dolor de cuerpo, el malestar y la fiebre alta, aunado a algunos síntomas respiratorios, más la falta de aire. ¿Cómo le mandamos un mensaje de qué tan mortal puede ser la influenza? ¿Qué tan fácil me puedo morir con una influenza? De influenza se mueren millones de personas al año. Y no aquí en el trópico. En países donde la diabetes, la obesidad, las enfermedades crónicas son mucho más prevalentes que en nosotros, se mueren, comenzando la temporada invernal de septiembre a octubre, comienza la alta tasa de mortalidad que suele cada 2 años cambiar. O sea, cada 2 años es más agresiva. Hay picos que suben y bajan, pero la influenza mata mucho. Al igual que matan los otros virus y al igual que mata el COVID, la gente no lo sabe y lo subestima. Y importante, señores, vuelvo e insisto en la educación de la población. Y eso lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer las instituciones públicas y privadas, dándole una pequeña orientación semanal, mensual a sus empleados. Salud Pública, o sea, el ministerio tiene disponible vacuna de influenza, Luis y Raimundo, que se pierden. O sea, ¿ustedes creen que es posible? La vacuna cuesta 1,000 y pico de pesos, vamos a decir 1,500 pesos si es privada. Cuando el gobierno, el ministerio compra, qué sé yo, 200,000 vacunas, sale más barata, por ejemplo. Entonces, no es posible que la gente deje de vacunarse por no ir, por pensar que eso le va a hacer daño. Señores, aprovechen eso y vacúnense cada año en época otoñal, septiembre, octubre, noviembre. Ya eso de vacunarse en junio, julio, eso no tiene sentido. La vacuna de la influenza es en otoño. En países desarrollados, los primeros 10 días de septiembre, el 90% de la población está vacunada. Y otra cosa también, vacuna de la neumonía. Nosotros, por ejemplo, en los centros de vacunaciones públicos y privados, o sea que los privados también hay medicamentos de salud pública. Entonces, por ejemplo, hubo una campaña muy fuerte meses atrás donde todos los pacientes de más de 65 años y pacientes con embarazada, y de 65 y con cualquier edad, con comorbilidad, con condición de enfermedad, se le ponía la vacuna de la neumonía gratuitamente, que ya estamos hablando de unos $100 y pico de dólares. También vacunas de neumonía se pierden y se vencen porque la gente no va. Quizás falta de información. Bueno, en ese punto, Benjamín, Raimundo, el mito de la vacuna. Ustedes saben que hay un mito de la vacuna. No sé si es mito, no sé si es realidad, pero hay un temor y un rechazo porque todos los infartos en gente joven que ha pasado en los últimos 2 años fue la vacuna del COVID, toda la miocarditis que se diagnostica fue la vacuna del COVID. La vacuna del COVID embromó a todo el mundo según la población y según el pueblo. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay situaciones que no podemos obviar. Cuando yo estaba haciendo la residencia había una vacuna de la influenza que el vehículo donde veía la vacuna comenzó a producir narcolepsia, que es una condición que llega al hipotálamo y le apaga el switch y los pacientes se duermen a todas horas. Entonces nosotros no estamos ajenos a que el vehículo y las vacunas que están en fase nueva están exentas de efectos adversos. O sea, que no es tanto el mito, puede haber no es un efectos mito, secundarios. No es un mito, eso es difícil hay tantos factores que confunden para tú poder tener claro cuál es de todo el factor de riesgo que llevó a un paciente a infarto, a trombosis, pero cuando tú estás con una vacuna nueva, el vehículo, el tipo de virus, tú tienes que saber que van a haber riesgos. Las vacunas, mientras más viejas son, como la de la influenza, mientras más viejas son, como la de neumococo, ya están más aprobadas. Y desde el 1908, que fue el 1908, sale la vacuna de la influenza, dejaron de morirse millones de gente. Porque eran millonadas de gente que se llevaba la influenza. Entonces sale de la influenza, comienza la gente a vivir. Pero de 1908 para acá hay mucho. Entonces tenemos que contar 2020 la pandemia, hasta quién sabe cuánto, a ver qué va a pasar con esos individuos sanos que hicieron miocarditis. Pues yo tuve amigos médicos sanos, amigos de verdad,
que se ponen la vacuna y le dio miocarditis. Entonces, ¿cómo yo le digo que no? Tengo amigos que hicieron tromboembolia, ¿cómo yo le digo que no? Y no hicieron COVID. Entonces, tengo esos casos de vacuna de la influenza que los pacientes afectaron el cerebro, ¿cómo le decimos que no? Pero tenemos que saber que para salvar millones, a veces se van a sacrificar algunas... La verdad que es un lujo tener en Vida Wellness a Raimundo y a Benjamín. Padre e hijo es un hito en la ciudad. Tenemos algunas familias donde ya hay padre e hijo, incluso estudiando en la misma universidad. ¿Tú estudiaste en Bucamayma? Sí, sí, sí. O sea, quizás algunos profesores fueron comunes en Fue algún mi momento. profesor, sí. En práctica, eso debe ser interesantísimo. ¿Quién te dio clase a ti terminando clase a Raimundo? ¿Quién estaba todavía en el hospital que tú también tuviste la oportunidad de rotar con ellos? Eso será materia de otro programa que haremos eventualmente, un poco más social, un poco más de anécdotas, porque estamos empezando con esto. Incluso, Luis, yo fui su profesor. Ah, sí. Y recuerdo que ¿Y una vez... lo quemaste? No, no lo quemé, pero al grupo de él, de los hijos de mis íntimos amigos, llegaron tarde un día y realmente no lo dejé entrar. No, déjate. No. Por más hijos No, tuyo que fuera. No lo dejé entrar porque yo soy un poquito roca izquierda en ese sentido. Okay. Y otra vez había un examen y entonces tú sabes que lo que no se puede, lo que uno no tolera son lo que llamamos chivos electrónicos o chivos visibles. Claro. Pues tú sabes, la 8, la 14, entonces el amigo aquí tenía el cuello de un lado, digo, doctor Hernández, usted el cuello se le va a caer para un lado, si usted decía ahí, al centro en esto. Lo tengo largo. Y eso vino todos los estudiantes, compañeros, muertos de la risa. Estamos hablando del sistema modular. Todavía. Sí, en neumonía, sí. Neumonía, el módulo de neumonía. Sí, en ese momento ya era sistema respiratorio, ya se cambió el nombre. Sí. Pero era el módulo. Sí, era el módulo. El módulo, perfecto. Entonces le dio clase también Plutarco Ari y Fernando Hernando. Fernando fue profesor de nosotros. Fernando fue profesor de nosotros. Y entonces teníamos eso ahí. Te iba a comentar, Luis, ahorita, cuando hablamos de lo de el riesgo de la influenza, que la gente puede oír influenza A, influenza B y pensar que eso es como un juego. Mira, creo que se lo comenté a Raimundo. Hace 15 días, nosotros ingresamos a una paciente de 23 años con 25 semanas de embarazo, que había estado en un centro en Santiago, no recuerdo el nombre. X. Tú sabes que por protocolo de los radiólogos, ustedes no quieren hacer radiografía. Radiar al paciente en algún momento. Pero tú sabes bien que el momento es antes de la embriogénesis. O sea, después de ahí, que estamos hablando de las 16 semanas, se puede. Claro. Sin embargo, hay ciertos problemas con eso. Bueno, esta muchacha llegó desaturada, o sea, con una disnea brutal, 23 años, 25 semanas. Bueno, hablamos con los familiares, el intensivista, firme aquí, todo el mundo firmó y le hicimos una tomografía. Oiga, Luis, yo hacía tiempo, y los médicos que trabajaron conmigo en ese caso saben de qué hablamos. Posiblemente en algún momento verán este programa. El pulmón derecho estaba 3/4 cogido. Y el izquierdo tenía 2 lesiones nodulares que parecían lesiones tipo neoplásicas. Sí. Blanco alto, procalcitonina elevada. Se duró 10 días ingresada la paciente. Al 9º día le hicimos una placa simple, siempre con protección de plomo, con el Bandril, que eso no da ningún problema. Y ya a las 25 semanas ya prácticamente el muchacho puede salir a la calle y ya comenzar a vivir. O sea, no es lo ideal, pero bueno, por decir algo. Y la neumonía había mejorado muchísimo. Vamos a decir un 70%, y lo ingresamos, todavía no lo hemos vuelto a ver, post-alta en la consulta, pero si ella no llega a tiempo, se hubiera muerto. No, yo he visto muertes. 23 años, comenzando a vivir. Embarazo por influenza, hemos visto muertes. Muy duro. Mujeres jóvenes con influenza. Muy duro. Mucho más que el COVID. Bien, entonces, como mensaje de esta parte, la parte infecciosa, ya escucharon los doctores Hernández, tenemos que usar la mascarilla en los pacientes que tienen su morbilidad. Debemos cuidar a estos pacientes, debemos vacunar contra la influenza y asistir al médico una vez se tenga un catarro, una gripe que se crea que es superficial, pero que ya tiene los síntomas que hemos mencionado. Me gustaría ahora entrar en el tema del cáncer de pulmón, que es una de las neoplasias que concita interés en el sentido de que tiene prevalencia, tiene presencia. Y bueno, no es que podemos prevenirla, porque la prevención es no fumar, la prevención es no hacer el uso de sustancias como ya hemos hablado.
Ahora bien, un ciudadano que haya sido fumador, un ciudadano que es fumador, o un ciudadano que haya convivido como fumador pasivo con un fumador, ¿qué medidas debe tomar para, si desarrolla algún tipo de neoplasia, poder mitigarla en el mejor momento? Es una pregunta interesante porque va a haber mucha variabilidad, no va a ser exacto, pero de un tiempo para acá los radiólogos junto con los neumólogos comenzaron a hacer protocolos Los de cribados. screening, exacto. Screening, correcto, como se dice. Y ese cribado te dice a ti, número 1, deja de fumar, Pero si ya fumaste. pero si ya fumaste, inicia un protocolo de tomografía de tórax de baja dosis, que entiendo que no tiene tanta radiación, que usted pudiera decirnos si tenemos software de baja dosis aquí, no creo que... Sí los hay, pero que sobre los todo lo hay. importante es el software que identifica el nódulo Que pequeño. identifique alguna Eso lesión. ya es inteligencia artificial Exacto. dentro de la máquina que te dice, mira, encontré el nódulo con estas características, no lo viste porque el ojo humano no lo ve. Por ahí viene la pregunta. Por ahí viene la Tenemos pregunta. los elementos para Tenemos los hacerlo. elementos, tenemos tomografía de tórax que se deben de hacer dependiendo de la edad del paciente y la cantidad de cigarrillos que fumaron o si hay o no hay herencia de otro tipo de cáncer. Una vez el paciente se decide someter al screening de una tomografía de tórax una vez al año, si salió limpio, pues valorar si lo hacemos en 2 años, si hay un nódulo. Que entra al programa. Exacto, que entra al programa. Si ya aparece un nódulo, que El es seguimiento una del bolita, nódulo. el seguimiento de un nódulo que es tan fácil como abrir un algoritmo que te dice qué hacer. Y ese paciente, que es el menos de todo, si le sale una lesión, va a ser curado de cáncer de pulmón. Ese tiene el chance. Ese tiene chance. Y ahora viene el PET también. Que viene esa bolita, le hacemos el PET, capta, la bolita llegó a tiempo, chiquitita, el cirujano de tórax quita el óvulo, paciente cura. Pero ¿cuánto paciente así? Ver un paciente así es un lujo, doctor. Pero la idea es cómo es prevención, y esto podríamos decir que es un tema de prevención. El mensaje al fumador, al exfumador y al que vive con fumador, Debe. hazte una tomografía o ve al neumólogo para que te empiece un programa, te dé seguimiento y que no en una placa de tórax, porque te mandó el cardiólogo en un chequeo, aparezca la lesión, que es lo usual, ¿verdad? Incluso tenemos, claro, el usual, incluso tenemos pacientes que se hacen una angio, TAC, de coronaria. coronaria. Y usted sabe bien de eso, que se ve un chin de pulmón. Correcto. Y ahí y agarran la masa. Y de repente el cardiólogo te la reporta, te la manda, se opera y el hombre está vivo. O sea, es increíble cómo ir al médico una vez al año. Porque claro, usted está yendo a neumólogo porque sabe que fumó, a ver si sale cáncer. Pero ese es el mensaje que queremos Pero mandar ese aquí es el en Wellness. mensaje, doctor. O sea, tú fumaste, pero porque dejaste de fumar hace 20 años no significa que no te va a dar un cáncer. No. Debes empezar la cultura de ir al neumólogo, Sí, señor. abrir una consulta de seguimiento. Exactamente. Adelante, y Benito. funciona bien. Aquí viene el asunto, y lo voy a decir como es, con las ARS. Tú sabes bien que una radiografía de tórax hace 30 años era lo que había. Y tú quizá ya, 30 años se manejaba mucho la radiología simple de tórax. Correcto. Era usual. Era usual. AP y lateral. Pero, por PA y ejemplo, lateral. las oblicuo anterior, para ver si el Sí. corazón. No había tomografía, No había no había que si tomografía. para tú ver si había derrame pleural, acotado, que sé yo qué, con rayo horizontal, una picolordótica, y eso está mandado a guardar. Una placa de pecho simple, en un paciente que tenga 300 cc de líquido intrapleural, no se ve, o 200. Hay que hacer tomografía. Claro. Por ejemplo, tú tienes un paciente con un nódulo solitario, un nodulito. Lo hace hoy. Dice, bueno, Luis me dice, Benjamín, mira este nódulo que tú crees. Yo creo que hay que darle seguimiento. Yo, sí, está bien. ¿Qué tú crees? Vamos a hacer la tomografía en 6 meses. Digo, perfecto. Mire, acabo de hablar con el radiólogo, persona que para mí es de mucha confianza, y me dice esto y esto. A los 6 meses va el paciente. Mire, doctor, que el seguro dice que no, que tengo que buscarme 7,000 pesos, 8,000, lo que cueste la tomografía, porque es una vez al año. Entonces, el paciente a veces no tiene ese dinero, porque muchos de los pacientes que van a la consulta solamente tienen un seguro médico y no tienen posibilidades de... Bueno, ustedes saben. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, nosotros tenemos que legislar. Pero es un sinsentido, Benjamín, eso. Porque si la ARS deja que ese paciente llegue al cáncer, no le va a costar 7,000, le va a costar 7 millones. Exactamente. Y además, el paciente puede morir. Mira, una de las motivaciones de este programa es porque nosotros nos hemos dado cuenta que en la República Dominicana se gasta más dinero en la medicina curativa que en la preventiva, por la falta de educación.
Tú no te imaginas la cantidad de eventos que pudieran evitarse que no lleguen, los catastróficos, que llegan a las emergencias, que llegan a las clínicas, si la población tuviera verdaderamente cubierta en la medicina preventiva, lo que vendría a ser el centro de atención primaria y su vocación. Y entonces, si no tenemos esa facilidad, pues la idea de este espacio, de esta iniciativa con ustedes, es que por lo menos la gente tenga la conciencia y esa conciencia presione y esa presión legisle, como tú dices, y esa legislación entonces entienda que estas cosas deben ser cubiertas por las coberturas de seguros médicos. Porque fíjate, Luis, hay pacientes, por ejemplo, como yo, que tengo seguro médico hace 30 años, y voy al médico y me dice, no, ni pase el seguro, me hago un análisis o 2 al año. O sea que yo soy una persona que el seguro médico mío está limpio. Incluso los medicamentos que yo uso, que es un medicamento para la presión, que es el único que compro, yo ni siquiera lo paso por el seguro. Entonces conmigo el seguro gana. Claro. Entonces, ellos tienen que ver cuáles pacientes necesitan más medicina. Tú sabes, por ejemplo, que con una receta neumológica, Sí, se va la cobertura del año. con una. O sea, para un paciente con asma de difícil control, una receta y le tiene que buscar dinero extra para completar. Entonces, así no se puede. Así no se puede, porque si nosotros educamos al paciente y el paciente no recibe, vamos a decir, la retroalimentación de sus aseguradoras que deben ayudarlo y el mismo gobierno legislar a favor de esos pacientes más desposeídos, nosotros entonces pudiéramos hacer un trabajo como el que queremos hacer aquí en este programa, de prevención, no de curación en pacientes ya que están ya en muy mal estado general, porque llegan muy mal a los centros médicos. Probablemente estos mensajes, este esfuerzo por aquí, un segundo esfuerzo por allá, las mismas ARS, las administradoras de riesgo de salud, pudieran llegar a entender que gastando en prevención ahorran en curación. Entonces, si empezamos una pequeña campaña, ya en algunos espacios hay personas comentando esto, hay una iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad Social en el Congreso. Yo creo que estas cosas van a empezar a mejorar. Escuché por ahí que vienen los centros de atención primaria ya a final de año como una realidad para empezar a cuidar a la gente, porque la vocación del centro de atención primaria no es más que cubrir un número de habitantes alrededor de ese centro, tenerlos en un CRM y en un programa, un software que te va a segmentar los fumadores, los diabéticos, los hiperlipidémicos, las embarazadas, los niños, y va a estar cuidando la salud de esa población que está radiando el centro de atención primaria. Y eso, la idea de todo esto es poder mantener esa población lo más sana posible. Manteniendo esa población sana, pues los múltiples centros de atención primaria bajarán entonces la medicina curativa de los eventos que hemos hablado. Qué bueno que tú dijeras lo de la atención primaria para final de año, porque yo me reuní en 2 ocasiones con la vicepresidenta de la República para hablar de esos temas, de atención primaria y cómo uno puede involucrarse con ellos. Claro. Y yo le comentaba que yo estaba en la disposición de ayudarla, no mudándome para ningún sitio. Pero yo de Santiago no, pero que van a estar en Santiago también. Pero simplemente, o sea, darle fuerza a eso, atención, claro, darle seguimiento para que eso funcione, porque si eso funciona, yo creo que en general la salud del país va a mejorar. Pero eso es definitivo. Y fíjate que hay un modelo que funciona muy bien, que es tuberculosis. Sí. Es un programa implementado ya. Que el doctor estuvo trabajando ahí un tiempo ahí y la verdad que nos va muy bien. Bueno, pero que yo te digo una cosa, si yo soy hipertenso, yo vivo en los jardines, y yo me la estoy comiendo porque yo compro mi medicina, a veces me la veo, a veces no, pero yo me estoy... Y a mí me mandan a mi celular un mensaje semanal, ¿te tomaste la presión? ¿Compraste la medicina? ¿Dónde la compraste? Yo tengo en la red de la farmacia, Raimundo, tú no fuiste ayer a buscar la pastilla. Y al diabético, te hiciste tu azúcar. O sea, el tú tener un cuidador, aunque sea virtual, te saca de la rutina diaria. Me toca el chequeo. Por ejemplo, ustedes que tienen consulta anual por seguimiento, hay CRMs que le mandan un mensaje a esos pacientes, te toca tu cita el mes que viene, donde el doctor Hernández, usted quiere que la agende. O sea, la idea de todo esto es poder alertar al ser humano, al paciente, que tiene que dar un seguimiento a lo que empezó. Y por ahí va la cosa del centro de atención primaria. Creo que estamos avanzando. La información me la dio Benjamín, alguien de Silsaril, de un nivel importante de Silsaril, sí, que ya se está trabajando para una resolución de que esto empiece a implementarse, porque es un tema de sistema, Benjamín. El dinero, el fondo que hay para pagar
la seguridad social en salud no está alcanzando. Y ese es el tema, como tú dices, no le alcanza para la tomografía a los 6 meses. Exacto. Porque estamos gastando demasiado dinero en la medicina preventiva. Sí, sí. Entonces, estos programas, Raimundo, de cribado, no existen en el país. Nosotros tenemos en el Cabral Ibáez, que es un servicio joven de neumología. Estamos comenzando la clínica de screening de cáncer de pulmón. A mí me interesa eso, eventualmente Sí, vamos a señor. hablar, porque yo te voy a hablar de un producto que tenemos y algo que una iniciativa que tenemos, Perfecto. porque yo vi el de España, vi el de Colombia y funcionan perfectamente bien. El seguimiento de esto, sobre todo para prevenir el cáncer avanzado que ya es. ¿Cuál es la mortalidad del cáncer de pulmón? Bueno, millones o sea, en términos de pacientes... No, me refiero, o cómo- ¿qué tanto chance de supervivencia tiene un 8 paciente meses. cuando es diagnosticado ya con un cáncer de pulmón? 8 meses, doctor. 8 8 meses. meses. Y si le va bien. O sea, la supervivencia en el cáncer de pulmón es muy baja. Avanzado es 8 meses. Avanzado, sí. Estadio Definamos clínico, avanzado para la gente que nos está viendo. Ya le... Metástasis. Sí, ya llega el paciente con la masa y de repente le hace un chin de líquido en el pulmón. Ya llegaste con líquido en el pulmón y el cáncer Eso es ya en eso estadio es mala clínico noticia. 4, mala noticia. Y los medicamentos que llevan a prolongar un poco estos pacientes, están hablando que pasamos de $30,000, $40,000 mensuales. Son medicamentos que se le dan a pacientes en estudios clínicos en Estados Unidos, en el MD Anderson, en Sloan Kettering de Nueva York, en hospitales tope de gama, ¿verdad? En Latinoamérica, en el INER, en Argentina, pero que tienen que estar incluidos en ensayos Claro, tiene que clínicos. estar en ese programa. Entonces, A ver qué va a pasar. entonces, hay que mandar el mensaje de que un cáncer de pulmón es una muy mala noticia. Muy mala noticia. No debiéramos llegar a ese punto. No Por eso debiéramos llegar a es ese punto. el alerta. Si usted fumó, está al lado de un fumador, o fue fumador, o está fumando en este momento, debe ir al neumólogo. Sí, señor. Es así. Pero yo pienso que un paciente fumador, y por supuesto, dependiendo del número de cigarrillos, tú sabes que a mayor cantidad, más riesgo de todo, ¿verdad? Como decía el doctor Hernando, Dios lo tenga en En gloria, paz esté. dependiendo el sapo es la pedrada. Así decía él, justamente. O sea, si usted fuma 30 cigarrillos, mal. Si fuma 5, mal, pero no tan mal. O sea, no es lo mismo fumar 30, 40 cigarrillos, 60, que fumar Pero 5. usted es accionista de esa compañía como quiera. Usted recibe. Usted recibe. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, tú ves. Entonces, esos pacientes deben chequearse 2 veces al año. Y yo no digo ni siquiera con un neumólogo, no tiene que ir donde mí. Claro. Si el paciente tiene 70 años, que vaya donde geriatra. Y si tiene un médico internista, un primo, O un que es médico general, o el cardiólogo. el endocrinólogo, el que sea, usted va, como yo le digo a los pacientes, si usted tiene síntomas en estos momentos que le duele hasta el tuétano, para que la gente entienda, que le duelen hasta los cabellos, o sea, es un paciente que puede tener una influenza, aunque no tenga grandes síntomas sea negativo, respiratorios. claro. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Señor, llame a un médico y le diga, mira, fulano, un médico ginecólogo, tengo esto y esto. Y cuando no, vete donde Plutarco Arias, vete donde Nicolás Valle, vete donde Raimundo, vete donde Benjamín, vete donde el que quiera, Nandi, Natalia García, Teta Vera. ¿Cuántos neumólogos hay aquí? Somos muchos. Somos muchos. Neumonorte. 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 Neumonorte fuerte. Neumonorte fuerte. Neumonorte. Benjamín, Muy Raimundo, fuerte. si mandáramos un mensaje final, tú primero, Benjamín, por un tema de respeto, ¿verdad? De autoridad, y luego tú, Raimundo. Me está Un diciendo mensaje final, no, tú y yo somos generacional. No. Mira, Benjamín, tú sabes que Benjamín una vez era chico Hollywood. Tú Ya sabes lo me que han es. dicho, sí, no me sí, cuento. ya los profesores han contado. Ya. Y yo quería ser chico Hollywood y me inscribí, pero cuando me llamaron a mi casa de que yo había sido aprobado, mi mamá dijo, ese muchacho no vive aquí, se fue para los Estados Unidos. No pude ser chico Hollywood. Después hablaremos de esto en el programa. Pues tendremos que invitar de nuevo a Raimundo y a venimos- Benjamín. y hablamos de ese Y tema vamos también. a hablar por la parte social. Porque no Claro, todos- sí. claro. ¿Qué mensaje tú mandas para fortalecer la salud de los pulmones de nuestros amables... Fíjate, primero, la gente tiene que entender qué cosas le hacen daño al pulmón. Y la mayor parte de la gente sabe qué cosas le hacen daño al pulmón. Por ejemplo, hay algunos tipos de trabajo que no son buenos para el pulmón, pero si eso es lo que usted está haciendo, trate de cuidarse. Por ejemplo, la gente que brega con químicos, cloro, detergente, pintura, hace asbesto, gente que trabaja, por ejemplo, en fábrica de cigarros, de cigarrillos, gente que
que trabaja, por ejemplo, la minería, piedras, y no se protegen adecuadamente gente que están cerca del radón, que es una causa importante en países desarrollados de cáncer de pulmón. Ebanistería, recuerden, por ejemplo, los asbestos, que antes provocaban cáncer de pleura. ¿Te acuerdas? Que ya eso está menos porque se usa menos asbesto. Por la prevención, o sea, ya eso se usa menos. Y si usted, por ejemplo, está en un área pública y hay mucha gente fumando y no hay prohibición de eso, váyase de ahí. O sea, no trate de evitar que sus pulmones se contaminen. Si usted está en un área, por ejemplo, donde hay mucha gente tosiendo, muchos sintomáticos respiratorios, simplemente salga de ahí, vaya a una farmacia, vaya a un sitio, pida una mascarilla y póngasela. Si fuma, dejar de fumar. Y no solamente cigarrillos, sino cigarro, pipa. O sea, todas esas cosas cada uno tiene su repercusión a un nivel específico. Si es de pipa, le da cáncer de labio, de garganta o de la mucosa oral. No, que el cigarro no se absorbe, por ejemplo. Sí, bueno. Tú has oído eso, ¿no? Sí. Yo fumo cigarro que no se absorbe. Sí, claro. Pero entonces el humo, tú lo aspiras por la nariz y llega. Y el verdadero fumador de cigarro fuma, se lo aspira. Sí. Eso es que no me hagan con cuento. Como dice uno, cuando yo me aspiro eso, me sale por el dedo gordo del pie derecho el humo, porque es duro, es fuerte. Lo que hemos probado en algún momento, el humo del tabaco, del cigarro, eso es fuerte. O sea, eso no es lo mismo. O sea, hace daño. El ambiente hace daño. Las casas, por ejemplo, el polvillo de casas, cuidar eso. La gente que tiene, por ejemplo, animalitos en la casa, perro y gato. Señores, cotorra, periquito. Yo no estoy en contra de eso, señores. Lo que pasa es que si usted tiene un paciente con asma, ¿cómo usted va a meter un gato en la casa, señores? O esos perros chihuahua que curan el asma. Señores, por Dios. O sea, educarse y ayudar al pulmón, no lesionarlo. Cuando usted tenga alguna cosa que usted crea que le da por la mente que puede hacer daño al pulmón, y es lo que hemos mencionado varias veces, trate de evitarlo para evitar tener que salir corriendo a la emergencia o en su momento provocar una patología irreversible como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no se cura, que tú lo puedes parar ahí si deja de fumar o si deja de dañar el pulmón, pero no tiene regreso. No hay forma, enfermedad irreversible del pulmón, irreversible. No hay para atrás. Entonces, antes de usted estar en esa situación, deje de fumar para que el pulmón, si está lesionado levemente, no se vaya empeorando y no llegue a eso. Porque aparte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cigarrillo viene a otra parte adicional. Usted puede tener EPOC y cáncer, las dos cosas, que es peor. Una patología cardiovascular. O una patología cardiovascular, o un cáncer de vejiga. También. Sí. Yo soy fiel creyente de la vacunación. Al pulmón no le gustan los no vacunados. Al pulmón no le gusta la obesidad junto con las patologías pulmonares, o sea, hacer ejercicio. No le gusta la diabetes. O sea, el pulmón es muy ñoño cuando el paciente es diagnosticado diabetes tipo 1 o tipo 2, por el riesgo alto de tener tuberculosis simplemente por ser diabético, neumonías por hongo por ser diabético. Y al pulmón no le gusta la contaminación. Entonces, ahí pongo el tabaco y esas serían como mis cinco recomendaciones más importantes. La vacunación, proveedor de salud te dice lo que hay que ponerte, ni siquiera hay que ir al neumólogo. El ejercicio y la dieta lo sabemos. La diabetes, no queremos tener diabetes, eso va ligado a la alimentación o controlarla. Incluso a un diabético controlado desarrollan tuberculosis simplemente porque sí, porque las células beta están en el suelo y no funciona. Entonces, y fumar y contaminarse, eso para nosotros es lo principal. Bien. Vida Wellness, tu guía de salud preventiva, agradece enormemente a los doctores Benjamín Hernández y Raimundo Hernández, padre e hijo neumólogos, un hito en la ciudad de Santiago. Y agradecemos a ustedes su conexión, su conectividad, su presencia de estar recibiendo estas informaciones que en cada episodio de esta primera temporada estamos ofreciendo. Si quieren conectarse, si quieren inscribirse en nuestras redes, en el cintillo debajo del monitor están pasando las informaciones para que puedan tener interacción con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden hacerlo a través de esa vía. Nos despedimos hasta el próximo episodio
de Vida Wellness, tu guía de salud preventiva. Muchas gracias, doctor.